Siempre nos han enseñado que la omnipotencia es el atributo principal de lo divino, un poder sin límites, una fuerza capaz de crear universos, mover galaxias y sostener la realidad misma. Pero a veces, cuando uno se detiene a leer con atención los textos antiguos, aparecen detalles curiosos, detalles que parecen contradecir esa idea de poder absoluto. Hoy vamos a analizar uno de esos pasajes, un pequeño versículo escondido en el Antiguo Testamento que, para la lógica histórica y para la arqueología, resulta absolutamente fascinante. El episodio aparece en el libro de los Jueces. El pueblo de Judá se encuentra en plena campaña militar, conquistando territorios en la antigua Canaán. El texto incluso comienza con una afirmación contundente. Jehová estaba con Judá, y si el Ser Supremo está de tu lado, el resultado debería ser obvio, ¿no? Todo parece marchar según el plan. Las montañas son tomadas, las ciudades caen, pero entonces la narrativa introduce un detalle inesperado que rompe toda lógica teológica. El versículo 19 dice lo siguiente: Judá pudo expulsar a los habitantes de las montañas, pero no pudo expulsar a los habitantes del valle. ¿La razón? Porque tenían carros de hierro. Aquí es donde uno tiene que detenerse un momento, porque si estamos hablando del creador del universo, del arquitecto de las estrellas, resulta desconcertante que el avance de su pueblo elegido se detuviera ante algo tan terrenal, unos carros de hierro. Uno casi podría pensar, y perdonen la comparación moderna, que en aquella época el hierro funcionaba como la kriptonita de Superman. Porque si un Dios omnipotente puede dividir mares, detener el sol y hacer caer murallas con el sonido de una trompeta, ¿cómo es que unas ruedas reforzadas con metal fueron el obstáculo insuperable? ¿Acaso la omnipotencia tiene jurisdicción geográfica? Para entender esto hay que recordar algo importante. Estamos situados cronológicamente en la Edad del Hierro. En aquel mundo antiguo, los carros de guerra eran la tecnología militar más avanzada. En terrenos planos y despejados, eran prácticamente invencibles contra la infantería. Eran, en términos modernos, lo más cercano a un tanque de guerra. Y ese pequeño detalle histórico nos revela algo fundamental. El relato bíblico refleja con bastante precisión las limitaciones militares reales de aquella época. Y aquí aparece la pregunta que realmente nos invita a pensar. ¿Estamos ante un Dios con límites reales? ¿O estamos ante escritores antiguos que interpretaban sus victorias y también sus derrotas a través de su concepto de lo divino? En el mundo antiguo, cuando un ejército ganaba, la explicación era sencilla: Dios estaba con ellos. Pero cuando se enfrentaban a una tecnología superior, cuando la estrategia militar del enemigo era más avanzada, entonces la derrota también necesitaba una explicación. Y así aparece este versículo curioso. Un pequeño detalle en el texto bíblico que nos muestra algo profundamente humano. La forma en que los pueblos antiguos explicaban la historia, la guerra y hasta la tecnología a través de la religión. Como siempre digo en este canal, no buscamos que dejes de creer. Solo buscamos algo mucho más simple: que te detengas un momento a pensar. Porque cuando uno lee estos textos con atención, descubre algo fascinante. Que muchas veces la historia no solo nos habla de Dios, sino también de los hombres que escribieron sobre él. Y a veces, hasta la omnipotencia parece detenerse ante algo tan simple como un carro de hierro. Si esto te hizo pensar, quédate aquí. No seguimos dogmas. Seguimos la razón, porque cuestionar es pensar libremente, buscando la verdad.